Miren, quiero hablarles de algo que sucedió hoy, 10 de diciembre de 2000, y para ser sincero, lo he tenido presente desde que escuché la noticia. El ejército estadounidense confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela. El presidente lo anunció desde la Casa Blanca y dijo que era el petrolero más grande que jamás hayamos confiscado. Cuando alguien le preguntó qué pasaría con todo ese petróleo, respondió, y cito textualmente, supongo que nos lo quedamos, lo conservamos, supongo. Permítanme decirlo claramente, pasé 8 años en la oficina oval, entiendo el peso que conlleva tomar decisiones que afectan no solo a nuestro país, sino a vidas en todo el mundo. Y les puedo asegurar que cuando uno ocupa ese cargo, cuando ejerce el extraordinario poder que el pueblo estadounidense pone temporalmente en sus manos, cada palabra importa, cada decisión tiene consecuencias que se extienden de maneras que no siempre se pueden predecir. Estos momentos no pueden tomarse a la ligera. No se trata solo de un barco, ni siquiera se trata solo de Venezuela, aunque hablaremos de eso en breve, porque hay mucho más que decir al respecto. Se trata de algo más profundo. Se trata de cómo Estados Unidos utiliza el poder en el escenario mundial. Se trata de si seguimos actuando dentro del Estado de Derecho o si creemos que la fuerza por sí sola nos da la razón. Se trata de los precedentes que sentamos y de las instituciones que protegemos o debilitamos con cada decisión. Esta es la verdad. Lo ocurrido hoy plantea serias preguntas que todo estadounidense debería hacerse. Preguntas sobre la autoridad legal, la supervisión del Congreso, el derecho internacional y qué tipo de nación queremos ser. Porque las decisiones que tomamos ahora, los atajos que tomamos, las normas que descartamos y las instituciones que evitamos no solo afectan el presente, moldean el mundo que heredarán nuestros hijos y nietos. Volveremos a él. Pero primero debemos tener claro qué sucedió, por qué importa y a dónde podría llevarnos este camino, porque estoy preocupado y creo que ustedes también deberían estarlo. Ahora bien, para comprender realmente los acontecimientos de hoy, tenemos que hablar de Venezuela. Y debo ser honesto con ustedes. Esta es una tragedia que lleva muchos años desarrollándose. Venezuela se asienta sobre algunas de las mayores reservas de petróleo del planeta, posiblemente las mayores. Cuando yo ocupaba el cargo, Estados Unidos compraba petróleo venezolano. El país era una democracia funcional y había una esperanza genuina para su futuro, pero años de mala gestión y corrupción, seguidos del ascenso de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, han destruido esa nación. Hablamos de un país donde la gente lucha por encontrar alimentos y medicinas básicas, donde millones han huido, cruzando fronteras con solo la ropa que llevaban puesta, donde una clase media otrora fuerte ha sido borrada. Maduro es un dictador y debemos tenerlo claro. Ha manipulado las elecciones, encarcelado a opositores políticos y llevado a su país al colapso. El pueblo venezolano merece algo mucho mejor, pero aquí es donde las cosas se complican. Desde septiembre de este año, hace apenas 3 meses, la administración Trump ha lanzado lo que solo puede describirse como una importante campaña de presión militar. Más de 15.000 soldados estadounidenses han sido desplegados en el Caribe. Un portaaviones, el Gerald Ford, se ha posicionado dentro del alcance de ataque. Además, se han producido más de 20 ataques militares contra presuntos barcos narcotraficantes, con más de 80 muertos. La administración afirma que esas embarcaciones transportaban drogas, pero ha habido muy poca evidencia pública, y los expertos legales plantean serias dudas sobre si estos ataques son siquiera legales según el derecho internacional. Cuando trabajé en América Latina y dediqué mucho tiempo a estos temas, nos centramos en los esfuerzos multilaterales a través de la Organización de los Estados Americanos y de las alianzas regionales. Comprendimos que la historia de Estados Unidos en esa región es compleja, por decirlo suavemente. La gente de allí recuerda intervenciones pasadas, golpes de Estado y momentos en los que Estados Unidos antepuso sus propios intereses a su soberanía. Debido a esa historia, intentamos liderar de una manera diferente, construyendo coaliciones, apoyando las instituciones democráticas y trabajando junto a aliados que compartían nuestros valores. Lo que está sucediendo ahora es muy diferente, es unilateral, es agresivo, y la economía de Venezuela depende casi por completo del petróleo. El petróleo es su sustento. China ahora compra alrededor del 80% de las exportaciones de Venezuela. Así que, al comenzar a confiscar petroleros, no solo se presiona a Nicolás Maduro,
sino que se puede desencadenar un colapso económico que perjudicará a millones de personas inocentes que ya están en apuro. Sí que repasemos exactamente lo que sucedió esta mañana, porque los detalles importan. La madrugada del miércoles 10 de diciembre, la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo de la Armada, incautó un petrolero en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela. El buque se llama Patrón, aunque anteriormente navegaba con un nombre diferente, el Addis Abeba, y volveremos a por qué esto importa. El petrolero transportaba crudo pesado venezolano de PDVSA. Los registros de envío muestran que había salido del principal puerto petrolero de Venezuela entre el 4 y el 5 de diciembre, cargado con crudo Merey, y se dirigía a Asia, no a Cuba, no a un estado rebelde, a Asia, donde se envía la mayor parte del petróleo venezolano hoy en día, desde que China se convirtió en su principal comprador. El presidente Trump anunció la incautación durante un evento en la Casa Blanca, y aquí es donde las cosas empiezan a volverse inusual. El evento se trataba de un nuevo programa de visas de lujo, no de una sesión informativa de seguridad nacional, ni de una conferencia de prensa formal. Durante ese evento dijo: acabamos de incautar un petrolero frente a las costas de Venezuela. Un petrolero grande, muy grande. El más grande jamás incautado, dijo. Y luego agregó: están sucediendo otras cosas. Cuando un periodista le preguntó qué pasaría con el petróleo, el presidente respondió: nos lo quedamos, supongo. Pero aquí está el detalle crítico, que mucha gente pasa por alto. Un juez federal emitió una orden de decomiso sellada hace aproximadamente 2 semanas. Según funcionarios estadounidenses que hablaron anónimamente, dicha orden se basó en la participación previa del barco en el contrabando de petróleo iraní, cuando operaba bajo el nombre de Addis Abeba, no por sus vínculos actuales con el gobierno de Maduro. El Departamento de Justicia lleva años investigando el contrabando de petróleo iraní, ya que Irán utiliza esos ingresos para financiar su ejército y la Guardia Revolucionaria. Así que ahora nos encontramos en una situación en la que la justificación legal se centra en Irán, pero el mensaje político está claramente dirigido a Venezuela. La orden judicial permanece sellada, por lo que desconocemos exactamente qué autoriza, si se aplica solo al barco, al petróleo o a ambos, y cuando los periodistas preguntaron a la Casa Blanca si tenía autoridad legal para retener el petróleo, se negaron a responder, simplemente no respondieron. 3 funcionarios estadounidenses confirmaron que no hubo resistencia por parte de la tripulación, ni heridos ni muertos. La operación se describió como cuidadosamente planificada y deliberada. Luego vino una advertencia ominosa: las autoridades dicen que esperan más incautaciones en las próximas semanas. El propio presidente lo insinuó al decir: están sucediendo otras cosas. Y aquí es donde la situación se complica aún más, porque ahora necesito hablar con franqueza sobre el liderazgo y el uso del poder presidencial, y lo que estamos viendo aquí me preocupa profundamente. Permítanme comenzar con la pregunta más básica de todo. ¿Cuál es la autoridad legal que permite a Estados Unidos incautar un barco en aguas internacionales y quedarse con su carga? Lo digo en serio. ¿Cuál es el fundamento legal para esta acción? Porque cuando se le preguntó directamente a la Casa Blanca si tenía la autoridad para conservar ese petróleo, no respondió, no pudo, no quiso dar una explicación legal clara. Y eso debería preocupar a todo estadounidense que crea en el Estado de Derecho. Cuando era presidente, permítanme explicar cómo se tomaban decisiones como esta. Se contaban con abogados del Departamento de Justicia en la sala. Se contaba con el Departamento de Estado para detallar las consecuencias diplomáticas. Se consultaba a los líderes del Congreso de ambos partidos, porque la Constitución otorga al Congreso, no al presidente, la facultad de declarar la guerra y regular el comercio internacional. Se coordinaba con los aliados, porque actuar en solitario debilita las instituciones internacionales que Estados Unidos ayudó a crear después de la Segunda Guerra Mundial, y se tenía absolutamente clara la autoridad legal y los objetivos. No se dice supongo que nos lo quedamos cuando se habla de apropiarse de los recursos de otro país. Eso no es un plan, eso no es estrategia, eso es improvisación, y la improvisación a este nivel es peligrosa. Lo que realmente me preocupa es el patrón que estamos observando. Más de 80 personas han muerto en colisiones con embarcaciones desde septiembre, y la administración ha ofrecido muy poca evidencia pública de que estos barcos realmente transportaran drogas o de que fuera necesario destruirlos en lugar de detenerlos, abordarlos y arrestar a las tripulaciones. Así es como funciona la policía: recopila evidencia, sigue el debido proceso,
Ahora tenemos órdenes judiciales selladas que el público no puede revisar, operaciones militares anunciadas casualmente en eventos enfocados en visas de lujo y funcionarios diciendo que vendrán más incautaciones sin explicar bajo qué autoridad o marco legal. Una encuesta reciente de Reuters muestra que incluso una parte significativa de los votantes republicanos se opone a estos ataques a barcos, pero la administración continúa escalando. Entonces, ¿dónde está la rendición de cuentas? Mire, entiendo el atractivo político de parecer duro. Maduro es un dictador, lo he dicho claramente, pero el poder presidencial tiene límites, está restringido por la ley, por el Congreso, por los acuerdos internacionales que hemos firmado y por la propia Constitución. Esos límites no son barreras para la fuerza estadounidense, son la fuente de ellos, son lo que nos separa de los gobiernos autoritarios que creen que el poder solo los hace correctos. Cuando se ignoran esos límites, cuando se toman atajos, se puede obtener una victoria táctica a corto plazo, pero se debilitan los mismos sistemas que hacen de Estados Unidos un país excepcional, y ese daño perdura mucho más allá de cualquier presidencia. Debemos recordar algo crucial: las instituciones no se protegen solas, la democracia no funciona en piloto automático. El Estado de Derecho, las normas internacionales y los pesos y contrapesos que limitan el poder solo sobreviven si los defendemos activamente. Y ahora mismo veo que varias de nuestras instituciones más importantes están bajo una presión real. Empecemos por las Fuerzas Armadas. La Guardia Costera y la Armada de Estados Unidos han incautado un buque comercial en aguas internacionales. Existen fundamentos legales para ello en algunos casos, como la piratería o las violaciones de resoluciones de las Naciones Unidas. Pero incautar un buque con base en una orden judicial sellada vinculada a un pasado contrabando de petróleo iraní, aunque el objetivo aparente sea presionar a Venezuela, traspasa los límites del derecho marítimo internacional. Y aquí está el problema más grave: cuando Estados Unidos hace esto, sentamos un precedente. ¿Qué sucede cuando China se apodera de barcos en el mar de China Meridional y alega las acciones estadounidenses como justificación? Hemos pasado décadas construyendo un orden global basado en reglas y ahora lo estamos debilitando. Luego está el Congreso. La Constitución es clara sobre los poderes de guerra. El Congreso declara la guerra, no el presidente. Sin embargo, ahora tenemos 15,000 soldados desplegados, un portaaviones posicionado para ataques, más de 20 operaciones militares que han matado a más de 80 personas y la confiscación de los recursos de otro país. Así que debo preguntar, ¿dónde está la autorización del Congreso? ¿Dónde está el debate? ¿Dónde están las audiencias? Trabajé con un Congreso controlado por los republicanos durante 6 de mis 8 años en el cargo y créanme, no siempre estuvimos de acuerdo, pero me exigieron cuentas. Hicieron preguntas difíciles. Esa era su responsabilidad. Hoy, el Departamento de Justicia emite órdenes judiciales selladas que el público no puede examinar. Entiendo que el secreto a veces es necesario en la aplicación de la ley, pero cuando las órdenes permanecen selladas y la Casa Blanca se niega a confirmar la autoridad legal para retener los bienes incautados, tenemos un grave problema de rendición de cuentas. La transparencia no es opcional en una democracia. Es esencial. Y también debemos hablar sobre la posición de Estados Unidos en el mundo. Dediqué 8 años a reconstruir la autoridad moral estadounidense después de la Guerra Fría. Lideramos no solo mediante el poder militar, sino también mediante el respeto al derecho internacional, los derechos humanos y la cooperación con nuestros aliados. Cuando actuamos solos, cuando confiscamos barcos sin una autoridad legal clara, cuando matamos personas sin presentar pruebas, renunciamos a esa superioridad moral. Nuestros socios en América Latina, que recuerdan perfectamente la intervención estadounidense, están muy atentos. La Unión Europea observa. Los gobiernos autoritarios de Rusia y China también están aprendiendo a justificar sus propias violaciones del derecho internacional. Hay un principio más amplio en juego. ¿Puede una democracia funcionar cuando sus instituciones son ignoradas o debilitadas? ¿Puede el orden internacional sobrevivir cuando el país más poderoso del mundo decide que las reglas se aplican solo a otros? Estas no son preguntas académicas.
afectan la seguridad estadounidense, la estabilidad global y los valores democráticos que decimos defender. Hablemos ahora de la estrategia política detrás de esto, porque ayuda a explicar lo que la administración intenta hacer y por qué podría no tener éxito. El objetivo parece claro: forzar un cambio de régimen en Venezuela, derrocar a Maduro, atribuirse el mérito de liberar al pueblo venezolano y posiblemente obtener acceso a vastas reservas de petróleo. Políticamente, entiendo por qué esto parece atractivo. Maduro es innegablemente un dictador. El pueblo venezolano está sufriendo y hay poca simpatía por su régimen en Washington por parte de ambos partidos. A primera vista, este parece un objetivo de bajo riesgo. El momento también es notable. Esta incautación ocurrió el mismo día que la disidente venezolana María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz. Eso no es casualidad. El gobierno quiere presentar esto como un apoyo a la democracia, un respaldo a la oposición y una postura del lado correcto de la historia. Para ser claro, respeto la valentía de Machado. Lo ha arriesgado todo para luchar por la libertad de su país. Pero aquí es donde la estrategia empieza a desmoronarse. Primero veamos los resultados hasta ahora. 3 meses de presión militar, ataques aéreos, bloqueos y el despliegue de 15.000 soldados estadounidenses. Las exportaciones petroleras de Venezuela aumentaron en noviembre, ascendieron a unos 90 o 20.000 barriles diarios, un aumento de aproximadamente el 3% con respecto a octubre. Así que, económicamente la presión no está funcionando. Maduro sigue en el poder, ha sobrevivido a situaciones mucho peores. Segundo, y esto es de suma importancia, ¿cuál es el plan para el día después? Aprendí esta lección a las malas durante mi presidencia. No se puede simplemente destituir a un líder y esperar que todo se solucione. Se necesita una estrategia clara para la estabilidad, para apoyar las instituciones democráticas y para prevenir un vacío de poder que podría conducir al caos o incluso a un liderazgo peor. Informes sugieren que la administración Trump ha estado trabajando discretamente en planes post-Maduro, pero se dice que el propio Trump duda sobre la acción directa para derrocar a Maduro, preocupado por el fracaso del esfuerzo. Esto dice mucho. Parece una política reactiva e improvisada, no una estrategia seria a largo plazo. En tercer lugar, consideremos las consecuencias imprevistas. Si la economía venezolana colapsa por completo y ya está al borde del colapso, ¿a dónde irán esos millones de personas? Ya lidiamos con millones de refugiados venezolanos dispersos por Latinoamérica. Un colapso económico total podría desencadenar un desastre humanitario y una crisis de refugiados que haría que la situación actual parezca insignificante en comparación. Y debemos ser honestos sobre a dónde intentarían ir muchos de esos refugiados: al norte, hacia Estados Unidos. En cuarto lugar está el factor internacional. China compra aproximadamente el 80% del petróleo de Venezuela. Rusia también tiene intereses estratégicos allí. Cuando actuamos por nuestra cuenta, sin aliados, presionamos a estos países para que refuercen su apoyo a Maduro en lugar de abandonarlo. En efecto, estamos reforzando las mismas alianzas que deberíamos intentar debilitar. Y esta es la realidad política interna. Si esta estrategia fracasa, si se convierte en un conflicto prolongado, si se desata un desastre humanitario, si militares estadounidenses mueren, el presidente asumirá la responsabilidad. Pero el daño causado a las instituciones estadounidenses, a nuestra credibilidad global y a los precedentes que sentamos perdurará independientemente de quién ocupe el cargo. Las victorias políticas a corto plazo suelen conllevar costos estratégicos a largo plazo que superan con creces cualquier beneficio temporal. Ahora permítanme explicarles lo que creo que podría suceder a continuación, y para ser sincero, ninguno de estos resultados es bueno. Cuando se toman decisiones sin una estrategia clara, sin respaldo internacional y sin una sólida base legal, se generan consecuencias que rápidamente escapan a nuestro control. La primera posibilidad es una escalada. El gobierno ya ha anunciado que se esperan más incautaciones en las próximas semanas. El propio presidente sugirió que se están llevando a cabo otras acciones. Sabemos que existen opciones para ataques militares dentro de Venezuela, posiblemente dirigidos contra Maduro, o para confiscar instalaciones petroleras.
Cada paso en esta escalera facilita y hace más probable el siguiente. Maduro podría responder cortando lo que resta de sus exportaciones de petróleo, atacando los intereses estadounidenses en la región o invitando a la intervención militar rusa o china. Esto crea un ciclo de acción y reacción que se vuelve muy difícil de detener una vez que comienza. La segunda posibilidad es una crisis económica. Los precios del petróleo subieron inmediatamente al conocerse la noticia de la incautación del petrolero. Si se incautan más barcos o se interrumpen gravemente las exportaciones petroleras de Venezuela, podríamos ver importantes aumentos de precios que afectarán a las familias estadounidenses en las gasolineras y repercutirán en la economía mundial. Y dentro de Venezuela, la situación sería desesperada. Los ingresos del petróleo financian las importaciones de alimentos y medicamentos que apenas mantienen el país en funcionamiento. Si se corta ese suministro, se corre el riesgo de una hambruna generalizada, enfermedades y el colapso de la poca infraestructura que aún existe. Eso sería una catástrofe humanitaria que se desataría a menos de 2.400 kilómetros de Florida. El tercer escenario es la reacción internacional. Nuestros aliados ya están preocupados por los ataques a barcos y la creciente presencia militar. Si Estados Unidos comienza a incautar buques comerciales en aguas internacionales y a retener su carga sin una autoridad legal clara, los países que se basan en el derecho marítimo para el comercio, es decir, casi todos los países, comenzarán a distanciarse de nosotros. Al mismo tiempo, Rusia y China usarán esto como justificación para sus propias violaciones de las normas internacionales. Si Estados Unidos puede incautar barcos, argumentarán, ¿por qué nosotros no? Ese argumento se vuelve mucho más fácil de vender. El cuarto escenario es la crisis de refugiados que mencioné antes. Millones de venezolanos ya han huido por Latinoamérica. Un colapso económico total podría fácilmente duplicar o incluso triplicar esa cifra. Colombia, Brasil, Panamá y México ya están luchando por gestionar el flujo actual. Una nueva ola masiva desestabilizaría la región y con el tiempo esas presiones alcanzarían nuestra propia frontera sur. El quinto escenario, y esto me preocupa profundamente, es el precedente que estamos sentando para el mundo. Si Estados Unidos puede incautar buques comerciales en aguas internacionales con base en órdenes judiciales selladas y una autoridad legal poco clara, ¿qué impide a Irán hacer lo mismo en el estrecho de Hormuz? ¿Qué detiene a China en el estrecho de Taiwán? Estaríamos debilitando el propio sistema de derecho marítimo que protege el comercio global, incluido el comercio de Estados Unidos. Y aquí está la pura verdad. No sabemos cómo terminará esto, y ese es precisamente el problema. No hay un objetivo final claro, no hay un plan de salida, no hay un grupo de aliados que comparta la responsabilidad. Esto es improvisación. Es una acción unitaria. Y la historia nos demuestra que este tipo de intervenciones rara vez resultan como los líderes esperan. Se puede lograr un éxito táctico a corto plazo, pero las consecuencias a largo plazo pueden perseguir durante décadas. Permítanme aclarar algo antes de terminar. No estoy defendiendo a Nicolás Maduro. Es un dictador que ha destruido su país y causado un enorme sufrimiento. El pueblo venezolano merece democracia, oportunidades y libertad. Abordar el narcotráfico en la región es importante y hay verdaderos intereses estadounidenses en juego. No niego nada de eso, pero esto es lo que aprendí durante 8 años como presidente. El fin no justifica métodos que debiliten nuestros valores democráticos y nuestro sistema legal. Simplemente no lo justifican. Porque una vez que se empieza a tomar atajos, una vez que se decide que las reglas ya no se aplican cuando se vuelven incómodas, se empiezan a derribar los cimientos que hacen de Estados Unidos un país excepcional. Hay un mejor camino a seguir. Podríamos trabajar a través de la Organización de los Estados Americanos para generar una verdadera presión multilateral sobre Maduro. Podríamos coordinar sanciones con socios europeos y latinoamericanos para que la carga se comparta y la legitimidad quede clara. Podríamos brindar ayuda humanitaria significativa a los refugiados venezolanos y apoyar a los países que los albergan. Podríamos fortalecer a la oposición democrática en Venezuela con recursos y respaldo político. Y si se considera una acción militar, cualquier acción militar, primero deberíamos solicitar la autorización del Congreso. Esto no es solo política inteligente, es un requisito constitucional.
Podríamos ser transparentes sobre nuestra autoridad legal en lugar de depender de órdenes judiciales selladas y negarnos a responder preguntas básicas sobre qué leyes aplican. Podríamos desarrollar un plan serio para una Venezuela post-Maduro en lugar de esperar que algo positivo surja del caos. Podríamos liderar con el ejemplo mediante alianzas, cooperación y la autoridad moral que surge del cumplimiento efectivo de las leyes internacionales que esperamos que otros respeten. Estados Unidos es más fuerte cuando lideramos de esta manera, no porque seamos débiles, sino porque somos sabios, porque entendemos que el poder sin legitimidad no puede perdurar, porque reconocemos que las instituciones que debilitamos hoy son las mismas que necesitaremos urgentemente mañana cuando llegue la próxima crisis. He estado en la oficina oval, conozco el peso de estas decisiones, conozco la tentación de actuar con rapidez, de parecer decidido incluso cuando las consecuencias no son claras. Pero también sé esto, la forma en que elegimos usar el poder resuena a lo largo de la historia, moldea el mundo en el que crecerán nuestros hijos, decide si Estados Unidos sigue siendo un símbolo de democracia y derecho o se convierte en una nación más que cree que la fuerza por sí sola lo justifica. Debemos recordar que la democracia no se sostiene sola, depende de todos nosotros protegerla, cuestionar a los líderes cuando se exceden e insistir en que respeten las instituciones que hacen de este país un país excepcional. Esto no es partidista, no se trata de demócratas ni republicanos, se trata de proteger el experimento estadounidense para la próxima generación. Podemos hacerlo mejor que lo que sucedió hoy. Debemos hacerlo mejor. El pueblo venezolano merece algo mejor. El pueblo estadounidense merece algo mejor y nuestros valores democráticos lo exigen. Gracias.